Muy buenas tardes para todos y todas. Recibo un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. De igual manera, como siempre, un afectuoso saludo de parte de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la tarde de hoy continuamos con este ciclo de capacitaciones en enfoque de género, puntualmente con la conferencia titulada Perspectiva de Género en las recientes decisiones judiciales. Como ustedes conocen, el artículo 13 de la Constitución y varios otros de sus artículos hablan sobre la obligación de materializar el derecho a la igualdad y no discriminación entre todos los ciudadanos y ciudadanas. De igual manera, instrumentos internacionales como la Convención Belén do Pará o la Convención CEDAW, parte del bloque de constitucionalidad, señalan que la sociedad está asimétricamente dividida, que el poder está distribuido de manera diferenciada y puntualmente que el género, el sexo, la orientación sexual, las preferencias personales son un elemento que crea asimetría y falta de horizontalidad. En esa medida también se ha señalado que los jueces y juezas de la República, magistrados y magistradas, les corresponde hacer igualdad material entre hombres y mujeres, y en general eliminar todas las formas de discriminación en virtud del género y el sexo. En esa medida, en la tarde de hoy vamos a escuchar una conferencia que explica la manera en la que recientemente los fallos judiciales de los jueces de nuestra República han buscado hacer igualdad material entre hombres y mujeres. Para lo anterior, tenemos el gusto, el honor de contar con la participación de la doctora Hilda González Neira, quien no requiere presentación, me corresponde pues un poco llover sobre mojado. La doctora Hilda González es la presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, es la presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial. Es una abogada con amplísima trayectoria, es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene posgrados en docencia universitaria, en instituciones jurídico-procesales, en Derecho Privado Económico, también tiene maestría en Derecho Público, en Derecho Administrativo, se ha desempeñado como jueza de carrera en diferentes jerarquías, municipal, circuito, magistrada de tribunal, y como mencionaba, actualmente es la presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Para nosotros, para la Escuela Judicial, es un gusto tener entre nosotros. Doctora Hilda, es un gusto tener entre nosotros. Siéntase bienvenida a su casa, a la Escuela Judicial, y tiene el uso de la palabra. Buenas tardes para todos. Doctor Rodríguez, muy amable por la bienvenida y esa presentación que hace de mí. Con mucho gusto, con mucho agrado y además cumpliendo algunos de mis deberes como magistrada, mujer magistrada y presidente de la Comisión Nacional de Género. Es muy agradable para mí hablar de este tema específico que me han asignado para el día de hoy. Específicamente vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre algunas de las decisiones judiciales que han tomado las diferentes cortes de nuestro sistema para que veamos cómo se aplica, recordando específicamente que aplicar la perspectiva de género no es un tema que esté de moda. Aplicar la perspectiva de género es un deber de todos los servidores judiciales, jueces, magistrados, demás, todo el mundo debe aplicarlo como deber que tenemos, deber que ser desatendido, pues tiene algunos efectos desde el punto de vista disciplinario, etcétera. Eso empezamos con ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Partimos de un caso específico que fue tratado en la sentencia de tutela 2287 del 2018 en un proceso de medidas de protección iniciado por una mujer en favor suyo y de sus hijos contra su ex esposo. La jueza de familia revocó la medida impuesta por la comisaría al hombre y en su lugar la impuso contra ambos por agresiones mutuas. ¿Qué se ve o qué se vislumbra? En este caso específicamente, pues que la falladora pasó por alto el deber que tiene el Estado de, a través de sus instituciones y organismos, de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer, brindarle especial protección y por ende, pues no reparó en analizar en ese caso si la víctima, si la persona, la denunciante era víctima de maltrato. No reparó en que las agresiones mutuas en la pareja deben leerse a la luz del contexto de violencia estructural contra la mujer.
De esta sentencia de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del año 2018, resaltamos la parte que ustedes están viendo en la presentación. La Administración de Justicia con enfoque de género no implica el desconocimiento del debido proceso de las partes y tampoco debe afectar la imparcialidad del juez. Es necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano, se ha dicho, de forma tal que se materialice la igualdad prevista en la Declaración de los Derechos Humanos y está además reconocida en nuestra Constitución Nacional en el artículo 13. Vamos entonces, como les decía, que íbamos a hacer un recorrido por algunas de las decisiones tomadas por las altas cortes. Vamos a empezar por la Corte Constitucional como protectora, organismo protector de derechos fundamentales. Tenemos la tutela 012 del 2016, una mujer víctima de violencia física y psicológica producida por los malos tratos de su esposo, a quien se le negó en el derecho de alimentos en el proceso de divorcio por esa causal, al considerar que su reacción a las constantes agresiones de su esposo lo tornaban en no culpable del divorcio. Aquí la resaltamos esta decisión en la medida que nos trae las diferentes formas de violencia que se pueden presentar contra la mujer. Trae la definición que ustedes ven ahí: puede haber violencia psicológica, puede haber violencia económica, puede haber violencia institucional. En la primera, la psicológica, nos concentramos en acciones u omisiones dirigidas, dice la decisión, intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma que le generan baja de autoestima. En la económica, pues utiliza el agresor el poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de su pareja. Controla todo lo que ingresa al patrimonio común y no le interesa quién lo ganó. Manipula el dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos los bienes. Son casos muy usuales que vemos en nuestra sociedad. Institucional ocurre cuando la respuesta estatal se nutre de estigmas sociales que incentivan la discriminación y violencia, bien por naturalización de la violencia, es normal, decimos, ¿cierto? Ah, eso es así, o por reproducción de estereotipos. Las decisiones judiciales también pueden ser una fuente de discriminación. Es ahí donde el papel de nosotros, los servidores judiciales, juegan un papel bastante importante, porque hay mucha decisión que revictimiza y mucha decisión que reproduce estereotipos. Miramos enseguida de la misma Corte Constitucional la T-126 del 2018. Esta es una mujer vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas, de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia. Fue victimizada por varios hombres armados que la increparon por su actividad como lideresa social, la agredieron y accedieron carnalmente. Sin pruebas directas, el juzgado no le creyó a su declaración y absolvió a los acusados de secuestro extorsivo agravado, acceso carnal violento en persona protegida y desplazamiento forzado, y el tribunal confirmó la decisión. Tuvo que acudir a la acción de tutela, y aquí esta la resaltamos porque es donde nos hace o nos recalca o resalta los derechos de la víctima en la causa penal. Esos derechos se contraen a un recurso, no son los únicos, se enuncian a un recurso adecuado y efectivo que asegure verdad, justicia y reparación, el derecho a ser escuchada, a expresar su opinión, a participar en todo momento en el proceso, a ser tratada con respeto y consideración para evitar una segunda victimización. Se debe evitar el contacto directo con el agresor, la práctica reiterada de exámenes médicos que invadan su intimidad o la repetición innecesaria del relato de los hechos. Tiene que contarle al policía, tiene que contarle a don Raimundo, todo el mundo, y en esas prácticas estamos nosotros revictimizando.
No puede ser objeto de coerción, amenaza o intimidación. Tiene que analizarse la situación en contexto, sin ningún sesgo, sin ningún prejuicio. La víctima en estos casos tiene derecho a que no se practiquen pruebas que puedan afectar la vida íntima, su vida íntima. Al derecho a que se entienda que no existe consentimiento real y libre por la simple ausencia de rechazo físico de expresiones que lo exterioricen, y que la investigación se conduzca con seriedad y en observancia del deber de diligencia. ¿Y qué es ese deber de diligencia? Pues que todos los que estamos encargados de este tipo de asuntos debemos encaminar nuestras actuaciones con perspectiva de género, es decir, no tomar decisiones basadas en estereotipos, no dictar órdenes de protección que no hagan viable o que no eviten las nuevas agresiones. No le damos credibilidad al testimonio, hay que darle credibilidad al testimonio de las víctimas y considerar el contexto en que ocurre la violencia sexual. Continuamos con la 338, que esto fue producida ante un incidente de desacato en un proceso de medidas de protección de una ciudadana por agresión física y psicológica de su expareja. La jueza de familia le impuso a la mujer la misma sanción que a su excompañero por incurrir en actos de violencia en presencia de su menor hija, sin atender y sin darse cuenta, sin analizar que esa mujer debió dejar el hogar por las amenazas de su expareja. Aquí resaltamos, insistimos, el Estado debe garantizar a todas y todos una vida libre de violencia y discriminación por razón del sexo. Debe prevenir y proteger a las mujeres y las niñas de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida en su contra, e investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas otras. La violencia psicológica, que en decisión anterior les presenté cuál era el concepto, se ocasiona con acciones también dirigidas a producir sentimientos de valorización, de inferioridad sobre sí misma, que le generan, como ya habíamos mencionado, una baja de autoestima. No es golpear físicamente, sino golpear su integridad moral y psicológica, su autonomía, su desarrollo personal, y se hace evidente o se materializa a partir de constantes conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y amenazas. Uy, ¿usted cómo es de bruta? Es muy usual que le digan a una mujer, y con eso estamos incurriendo, claro, no por sí, sino conforme al contexto, en violencia psicológica. Insisto, los operadores judiciales, dice en esta sentencia la Corte Constitucional, deben aplicar la perspectiva de género en el estudio de sus casos, teniendo en cuenta la máxima dificultad probatoria de tipologías de violencia como la psicológica. En ningún caso los derechos del agresor, dice la Corte, pueden ser valorados con mayor peso que los derechos humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia. La obligación, de ahí la obligación de los funcionarios judiciales de capacitarse en género. Luego, una sentencia de unificación también de la Corte Constitucional, la 080 del 2020, en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, la demandante solicitó que condenaran a su ex cónyuge como en alimentos, como un mecanismo de reparación de los daños causados con la violencia intrafamiliar que sufrió por años. En esta, los jueces están obligados a aplicar la Convención Belén do Pará, para que obliga a establecer mecanismos judiciales y administrativos para asegurar el acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces a favor de la mujer víctima de la violencia intrafamiliar. No aplicarla puede reforzar patrones de discriminación.
Los daños originados en la violencia intrafamiliar obligan la actuación del Estado para su sanción y prevención, y en lo que dice relación con el derecho de familia, es imperativo el consagrar acciones judiciales que posibiliten la efectiva reparación. En nuestro sistema tenemos un déficit de protección que debe ser superada, porque en este tipo de procesos de cesación de efectos civiles, de matrimonio católico, en los procesos de divorcio, no existen unos mecanismos judiciales claros, justos y eficaces que aseguran a la mujer víctima de violencia intrafamiliar la posibilidad de tener acceso efectivo a una reparación del daño. En este caso, se ordenó tramitar un incidente de reparación integral. Y no solo en sentencias de tutela se ha pronunciado la Corte. La Corte también en sentencias de constitucionalidad, como la que ustedes aprecian en este momento, 117-2021, en esta está demandada, además de otras normas, la constitucionalidad del artículo 411 del Código Civil, por discriminar a los compañeros permanentes en relación con los esposos al impedirles reclamar alimentos al finiquitarse la unión marital de hecho. Dice en esta sentencia que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar no deben tener un régimen de protección menor si tienen unión marital de hecho en lugar de matrimonio. Se debe garantizar un mecanismo de reparación integral a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, derecho que es extensivo a la unión marital de hecho. Una de tales herramientas es la condena a pagar alimentos. Continuamos con la Corte Constitucional, con la Corte Suprema de Justicia, perdón, en una sentencia de tutela, la 4656 del 2020. Este también es en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso por acuerdo de las partes, donde se omite fijar cuota de alimentos en favor de la cónyuge que depende exclusivamente de su esposo al haberse dedicado completamente al hogar. Aquí resaltamos que el funcionario judicial omitió su obligación de resolver con perspectiva de género que le imponía salvaguardar los intereses de la excónyuge víctima, era la víctima de la violencia intrafamiliar, aún contra su propio apoderado, que le aconsejó renunciar a alimentos, pese a que por no haber obtenido remuneración económica durante el vínculo, carece de recursos que le permitan subsistencia después del divorcio. Ahí recuerdo, insisto, el deber funcional de los administradores de justicia de decidir con perspectiva de género, cuando la mujer se ha hecho cargo de los quehaceres domésticos sin remuneración económica que le permita su propia subsistencia después del divorcio. Pasamos a una sentencia de casación, donde se aplicaron estereotipos de género y la Corte Suprema en su sala de casación civil procuró corregir el desfase que se había cometido en los juzgadores de instancia. ¿De qué se trata? Este es un caso de responsabilidad médica al momento de nacer el niño, que hoy en día es adulto ya, quedó el cuello, quedó el cordón umbilical en el cuello, una mala praxis, no llegó oxígeno al cerebro, produjo una discapacidad cognitiva severa, grave, una pérdida de capacidad cognitiva y motora grave de los padres, y el niño en su momento inician el proceso de reparación, caso de responsabilidad civil por mala praxis en el parto. Y pues bueno, no se discute la responsabilidad, se encontró acreditada la responsabilidad médica, pero al momento de la indemnización y al momento de la tasación del daño, la autoridad consideró
que la mujer debería tener mayor valor, mayor cuantificación en el daño moral frente al que se le reconoció al padre de la madre, bajo el argumento que en la región las mamás eran las que cuidaban los hijos. Ese es un estereotipo de género. Entonces, pues, un estereotipo de género sobre el rol que la mujer juega en la sociedad y en la familia. Un estereotipo de género que desconoció la función activa de los hombres, comprometidos con el desarrollo integral y armónico de sus descendientes y especialmente el principio de corresponsabilidad en la crianza. La Corte, pues, se rechaza los pronunciamientos de autoridades administrativas y judiciales que establezcan un trato prejuicioso en relación con algunos de los progenitores con fundamento en el género como base para cercenar o ignorar sus derechos frente a los hijos. En consecuencia, pues que reconoció el daño de cuál era titular y tenía derecho el padre y la madre en la misma proporción por aquello de la corresponsabilidad en el cuidado. También la sentencia de casación 17.3, sentencia de tutela, perdón, 17.351 del 21. Un hombre dejó de pagar la hipoteca que afectaba el inmueble donde vivía su expareja para presionarla a que con la cuota que le daba de alimentos para la hija, la madre asumiera el pago de la obligación hipotecaria. Aquí se encontró uno de los campos en que más se evidencia el dominio del hombre sobre la mujer ha sido en el de las relaciones económicas. Este tipo de violencia se manifiesta en la subordinación económica de uno de los miembros de la pareja hacia el otro cuando éste ostenta una condición de poder como proveedor económico de los hijos o del hogar. Las autoridades de familia, en este caso, dijo la Corte, están llamadas a tasar las cuotas de alimentos bajo parámetros que no den lugar a la subordinación del padre o de la madre que tiene menos recursos económicos, esto con el fin de evitar situaciones o actos de violencia económica. Luego, vemos una sentencia de casación también de la Corte. Aquí se negó esto es la influencia de los estereotipos en la disposición de bienes sociales, se negó el inventario adicional de bienes ocultos. El esposo pretendía dejar a la cónyuge sin bienes. El juzgador no accedió al decreto de pruebas para establecer el valor real de los bienes excluidos. En este tipo de conflictos sobre los efectos económicos del matrimonio en la unión marital de hecho, como la simulación de transferencia de bienes de la sociedad conyugal o patrimonial, puede subyacer estereotipos de género encaminados a frustrar el reparto equitativo de bienes y deuda. Dijo la Corte en esa decisión, los estereotipos de género aún subsisten, con variadas repercusiones en la realidad de la familia, entre ellas el enaltecimiento de los aportes en dinero para la manutención del hogar, labor que desde una perspectiva cargada de estereotipos se le asigna al hombre, y el consecuente mérito de las contribuciones de la mujer en el errado entendido de que carecen de significación o que tienen menor relevancia. Esta visión sesgada puede llevar a que el proveedor económico se considere que tiene derecho a privilegios con relación al patrimonio familiar, los bienes son míos, en tanto se invisibiliza el aporte representado en las labores del hogar. Luego viene la sentencia, pasamos a la sala de casación penal, la sentencia penal 2649-2022. En este caso, esto es una mujer que está condenada a 60 años de prisión por el homicidio de sus 3 hijos. Pero
¿quién es esta mujer o cuál era el contexto que rodeaba a esta mujer? Esa es una mujer que a los 12 años tuvo que irse de su casa. ¿Por qué? Porque era víctima de abuso sexual por su mismo padre. La madre no le creyó y entonces la excluyó. Quedó embarazada a los 15 años, nunca recibió apoyo de los padres de sus hijos, tenía 3, no tuvo acceso a educación, nunca recibió tratamiento para su afección mental, tenía un trastorno esquizoafectivo. Y con fundamento o por base de esto, pues algún día también se regresa a su casa con tan mal con hijos y con tan mala suerte que encuentra a su padre abusando sexualmente de su menor hija. Ese es más o menos un contexto muy circunscrito de la vida de esta mujer. En medio de todas estas circunstancias, decide acabar con la vida de sus hijos, llama a cada uno, los degolla y ella misma también se causa lesiones, pero ella subsiste. La habían condenado, como les dije, a 60 años. La Corte que encontró la Sala de Casación Penal dijo el enfoque de género no se aplica únicamente en los casos donde la mujer es víctima de violencia, sino también cuando es imputada por la comisión del delito, siempre que se pueda inferir razonablemente que esos hechos se relacionan con violencia de género sufrida por ella previa o concomitantemente. Este contexto es la manifestación de una profunda violencia sexista, por lo cual se debió haber ponderado esa realidad, dijo la Sala de Casación Penal, haciendo una valoración contextual del delito bajo un enfoque de género, el cual resultaba relevante para examinar la culpabilidad de la acusada, la necesidad de la pena y la posibilidad de reconocer que actuó bajo circunstancias de menor punibilidad. La Corte modificó la sanción y la condenó a 20 años de internamiento psiquiátrico al demostrarse que para la época de los hechos sufría un trastorno mental y en razón del entorno que les acabo de comentar, de maltrato, abusos y violencia sexual que sufrió desde la niñez. La Sala de Casación Laboral, con su sentencia 2936 del 2022, nos muestra también un caso de discriminación por género. Se trata de una trabajadora que demandó la declaración de existencia de un contrato laboral a término indefinido por su terminación sin justa causa. Se terminó porque ella estaba iniciando su periodo de gestación. Aquí la Corte dijo, los jueces y juezas deben identificar las situaciones de poder y de desigualdad estructural de las partes en litigio, no para actuar en forma parcializada, ni conceder sin miramientos los reclamos de personas o grupos vulnerables, sino en aras de crear un escenario apropiado para que la discriminación asociada al género no dificulte o frustre la tutela judicial efectiva de los derechos. La perspectiva de género, dice la Sala de Casación Laboral, implica la labor profunda y activa de los operadores de justicia en procura de la materialización de un enfoque diferencial en las decisiones judiciales y la necesidad de flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas cuando estas últimas resultan insuficientes. Dejamos a la jurisdicción ordinaria y nos vamos para el Consejo de Estado. Esta es una sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado de 29 de agosto del año 2012. Se trata del caso de la privación injusta de la libertad de una persona, una mujer, por el homicidio de su esposo, debido a la valoración discriminatoria de las pruebas. ¿De dónde dedujo el juzgador
que la señora había ordenado la muerte del esposo. Lo dedujo que el esposo, que la señora fue infiel y que el esposo sabía del conocimiento de ese hecho y que la víctima tenía un patrimonio. De ahí dedujo. Aquí en este caso la sala, la sección del Consejo de Estado, la sección tercera, dijo, los jueces están llamados a combatir la discriminación y el marginamiento. Es un hecho notorio que aún en ciertos contextos, nuestra sociedad, sin atender a criterios razonables de distinción, asigna según el sexo los roles y funciones que deben cumplir unas y otras personas. Por ejemplo, dice, el trabajo doméstico, ¿quién lo debe realizar? Las mujeres. Las labores mejor remuneradas, ¿quién los deben realizar? Las desempeñan generalmente los hombres. Los jueces de la República deben contribuir a la materialización de la igualdad, suprimiendo sesgos y estereotipos de género en sus decisiones. Continuamos con el Consejo de Estado y tenemos esta sentencia que también es de la sección tercera en el año 2016. Este es un caso de reparación directa en un caso de abuso sexual cometido contra una mujer. El fiscal consideró que pasar una noche de tragos con alguien era igual a consentir una relación íntima de cualquier tipo y por ello precluyó la investigación que estaba adelantando. ¿Qué consideró esta sección del Consejo de Estado? Pues que hubo una doble victimización de la mujer agredida sexualmente por decisión judicial fundada en estereotipos de género y lamenta que funcionarios judiciales, en lugar de propender por eliminar los estereotipos sociales discriminatorios, los refuercen. Luego, seguimos con el Consejo de Estado, la sección tercera. Esta es una sentencia del año 2018. Falla del servicio en un procedimiento obstétrico. Se murió la menor y hubo lesiones del neonato por inadecuada atención. ¿Qué era lo que pasaba? No contaban con médico obstetra para el momento del parto y eso dilató el tiempo de la atención. ¿Qué dijo aquí el Consejo de Estado? Se deben adoptar medidas de reparación integral en los casos en los que se echa de menos el trato que la mujer requiere por su propia condición, lo que evidencia la discriminación de género. En esta sentencia se exhortó al hospital para implementar políticas tendientes a crear conciencia sobre la necesidad de garantizar la atención médica especializada y oportuna a la mujer embarazada y a los niños recién nacidos, y además se exhortó a la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer con el fin de que promueva las políticas que optimicen la prestación de la atención en ginecobstetricia y minimicen los eventos de muerte materna. Continuamos con el Consejo de Estado en este asunto. Esta es una tutela contra una sentencia de la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado que declaró la legalidad de una decisión que destituyó a una mujer patrullera de la policía por desconocer el protocolo de selección que exige ser soltero o soltera y que no tengan hijos y que deben permanecer en ese estado durante el proceso de formación. Que dijo, pues, le atribuyó a la autoridad que resolvió el asunto, no resolvió con perspectiva de género. ¿Qué debió haber hecho? Debió haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad respecto de la resolución de la policía que imponía esos requisitos. Es que la prohibición de tener hijos y la exigencia de ser soltero carece de justificación constitucional.
y resulta contraria a los derechos y principios superiores porque desconoce abiertamente los derechos de los patrulleros sin distingo de género. Seguimos con el Consejo de Estado, vamos a la sección cuarta, 29 de abril del 2021, caso de, así lo llaman, ninguneo laboral y acoso sexual contra la mujer. Son formas de violencia y de discriminación. Este se trata del caso de una empleada del INSOR que demandó la nulidad y restablecimiento de sus derechos respecto del acto administrativo que aceptó su renuncia porque fue motivada por la exclusión de la que fue objeto en el trabajo, impidiéndole participar de las actividades laborales, tratándola con desprecios e invisibilizándola por no haber cedido a tener una relación con su jefe, quien la acosaba sexualmente. En este caso, la aplicación de la perspectiva de género impone la lectura contextual y sistemática de los hechos y la inversión de la carga de la prueba como mecanismos para superar la violencia y la discriminación. No incluir el enfoque de género en las decisiones judiciales constituye defecto fáctico. Es que este no es un tema de moda, como lo dije al comienzo. Es una herramienta interpretativa a la que se debe acudir en cualquier etapa del proceso, aun si no fue invocada en los casos donde exista sospecha de relaciones asimétricas, prejuicios o patrones estereotipados de género. Hay un aspecto muy importante y es que usualmente no se hace una adecuada valoración probatoria y esa indebida valoración probatoria en asuntos relacionados con los derechos a la igualdad y a la no discriminación de la mujer, pues constituye otra forma de discriminación. Dejamos al Consejo de Estado y nos vamos para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con una sentencia del 2021. Esto es una funcionaria judicial, una fiscal, que estaba disciplinada por el Consejo Seccional de la Judicatura por no asistir a 2 audiencias de imputación. En descargos, la servidora dijo, tengan en cuenta que la fecha de las audiencias estaba yo en un estado de gravidez, pero de alto riesgo, y tenía a su cargo los asuntos de su despacho de uno adicional al de ella. El enfoque diferencial de género, en este caso, dijo la comisión, combina al operador judicial a adquirir conciencia sobre la desigualdad en la que históricamente se han ubicado determinados sectores de la sociedad, en específico el género femenino. En este caso, al analizar los hechos, las pruebas y las normas, el juez de primera instancia no privilegió una interpretación de la realidad que reconociera el trato diferencial que merecía la disciplinable por su condición de mujer, además en avanzado estado de embarazo y con un documentado riesgo en su salud. Continuamos con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En este caso, se trata de una violencia contra una jueza, un apoderado judicial que irrumpió violentamente en el despacho de la funcionaria, la intimidó, la gritó y empuñó su mano acercándose indebidamente a ella. Aquí se consideró que la injuria por vías de hecho a una funcionaria judicial, como los actos que les acabo de describir, además de constituir una falta disciplinaria, es violencia psicológica
que está consagrada en los artículos 1 de la CEDAW y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, como una de las modalidades de violencia de género que históricamente los hombres han ejecutado en contra de las mujeres. La violencia psicológica, en este caso, en contra de la jueza en su calidad de mujer, está basada en el estereotipo del hombre fuerte, queriendo demostrar cierta superioridad, con expresiones corporales que buscaban asustarla, y el correctivo en este caso, además de sancionar, busca contribuir a la eliminación de los patrones culturales e históricos que promueven una idea de superioridad del hombre. Luego tenemos también de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el caso del 1 de junio del 22. Este es en el caso de un proceso disciplinario contra una funcionaria judicial, una jueza municipal. Ella fue víctima de agresión por parte de un magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial. A ella le estaban disciplinando por mora, pero resultó que fue, dentro de eso, víctima de un magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial. Aquí la Comisión de Disciplina Nacional de Disciplina Judicial asevera que la violencia de género es una vergonzosa violación de los derechos humanos que trasciende a todos los sectores de la sociedad a causa del poder históricamente desigual entre hombres y mujeres, por lo que resulta indispensable unir todos los esfuerzos para eliminar contra cualquier tipo de violencia contra la mujer y así fomentar una participación igualitaria en todas las esferas de la vida. Esto es como un recorrido muy sutil sobre el enfoque de género, la aplicación de la perspectiva de género en todas las actuaciones judiciales, como dije desde un comienzo, que implica para todos nosotros, los servidores judiciales, aplicarla. Tener en cuenta el trato diferencial que se debe tener en cuenta el contexto en que se desarrollan las situaciones, no olvidar nuestro deber en la valoración probatoria. Casi nunca en estos casos, excepcionalmente, hay prueba directa, pero se puede acudir a la prueba indirecta, se puede morigerar un poco ese efecto para encontrar. Debemos, como lo vimos en el caso penal, creerle a la víctima sobre lo que está diciendo, no revictimizar a las personas y siempre, insisto, tener conciencia de el deber que nos asiste en este tipo de situaciones de aplicarla. Eso es lo que tenía para contarles. Estoy, doctor Rodríguez, dispuesta a preguntas que ustedes quieran hacer o lo que usted disponga. Gracias. Muchas gracias. En nombre pues, de toda la comunidad de la rama judicial, de los jueces y magistrados que nos siguen, su exposición pues, muy actual, muy vigente, muy de coyuntura y sin duda pues, nos actualiza el conocimiento pues, de una manera muy erudita en torno a los fallos recientes. En efecto, me interesa transmitirle un par de preguntas que surgen aquí en el chat. Se las hago una por una y pues de entrada le agradezco el tiempo que nos va a dedicar en estas preguntas. La primera, ¿cuáles considera han sido los avances de las Cortes en la aplicación de la perspectiva de género en sus pronunciamientos? Bueno, pues yo creo que los avances primordiales en este tipo de casos de las altas cortes es el reconocimiento del hecho que las mujeres históricamente han sido víctimas de diferentes tipos de violencia. Y no solamente ese reconocimiento, sino también para adoptar las medidas que permitan la salvaguarda efectiva de los derechos de las mujeres. Igualmente, al visibilizar esas tipologías de violencias como las que les mencioné, se procura la sanción de las conductas, la protección de los agraviados
y el restablecimiento de derecho. Con ello, ¿qué logramos? Erradicar o actuar o incidir en la erradicación de la violencia, la discriminación y en el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 13 de la Constitución Política y en instrumentos internacionales como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, etc. Doctora, muchas gracias. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Por qué considera que es necesario que los jueces y juezas introduzcan el enfoque diferencial de género en sus decisiones? Doctor Rodríguez y demás oyentes, yo creo que es necesario esta introducción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, porque eso nos permite evidenciar, además de que es el cumplimiento de un deber, nos permite evidenciar las situaciones de asimetría por razón del género, que están presentes en las controversias, en los pleitos, casi en todos los vimos en los casos que presentamos, y que esas asimetrías llevan a que las partes concurran al juicio en condiciones desiguales. Nosotros nos corresponde procurar restablecer esa igualdad real y efectiva que debe imperar en la relación preprocesal y procesal. ¿Cómo lo hacemos? Debemos eliminar prejuicios, debemos eliminar estereotipos que han sesgado la situación previa y pueden influir en la determinación judicial. Debemos adoptar las medidas y determinaciones que conduzcan a la superación del entorno de discriminación que subyace en los casos donde procede la aplicación de la perspectiva de género. Yo insisto mucho, no olvidemos que es un deber, que tenemos todos los servidores judiciales de aplicar la perspectiva de género. Y si me permiten, hago una cuñita muy pequeñita. Si ustedes en la página de la Comisión Nacional de Género encuentran muchas herramientas que nos permiten aplicarla, porque no es fácil. Lo primero que uno se pregunta es si esto sí será un caso que yo le tengo que aplicar perspectiva de género. Si tenemos dudas al respecto, la comisión tiene algunas herramientas, muchos las conocen, muchos la aplican, la lista de verificación que está allí, nos preguntamos quiénes están actuando aquí, cómo, cuándo, dónde, cuál es el contexto, llego a la conclusión que tengo que aplicarla y la aplico. Eso es básicamente, allí también van a encontrar obras, muchas obras sobre criterios, sobre estereotipos, sobre categorías, etcétera, que nos pueden ayudar en el ejercicio de nuestra función judicial. De un tiempo para acá es un asunto que se le ha estado dando la importancia que merece y requiere en el contexto de la sociedad. Gracias, doctor. Doctora, muchas gracias por ese tip de la Comisión de Género. Será consultado y también le daremos difusión en nuestras redes sociales. Le transmito la última pregunta, doctora. Muchas gracias. ¿Le parece que el juzgamiento con perspectiva de género afecta la imparcialidad de los jueces? No, yo creo que no. Ustedes recuerdan, yo empecé diciendo, juzguemos no con cara de mujer, no con cara de hombre, no con rostro de hombre, no con rostro de mujer, con rostro de ser humano. No existe, creo yo, ninguna incompatibilidad, porque al juzgar con perspectiva de género no implica para el juez que tenga que definir el litigio ni obrar durante el proceso de manera parcializada. No es eso. Es decir, no siempre tiene que dar, por eso les decía lo difícil que resulta a uno mismo a veces de identificar si ese es un caso al cual se le debe aplicar perspectiva de género. No se le está diciendo al juez, es que usted tiene que definir a favor de las mujeres o tiene que definir a favor de las personas que por sus condiciones vienen de una discriminación estructural. Lo que tenemos que hacer es que reconocer que en la sociedad y en el criterio del juzgador pueden incidir estereotipos de género que deben ser eliminados y que la norma jurídica no siempre es neutral. La perspectiva de género nos permite detectar las situaciones vulneratorias, garantizando el debido proceso, esencialmente a todos los que intervienen, y no se afecta la imparcialidad de quien define, porque precisamente evita caer en discriminaciones generadas por estereotipos y sesgos interiorizados. Nosotros tenemos en nuestro pensamiento, todos los tenemos, eso no es de uno solo ni eso es malo. Lo malo es no reconocerlo. Tenemos que reconocerlos, despojarnos de ellos para que nuestras decisiones de verdad materialicen el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad. Gracias, doctor.
Doctora, a usted muchas gracias. Nos quedamos con varias ideas fundamentales. El hecho que la perspectiva de género no es una generosidad, no es una dávida graciosa de los jueces, es una obligación internacional contenida en el bloque de constitucionalidad. Esta segunda conclusión que la doctora extraía relacionada con que todos los jueces y juezas, magistrados y magistradas son portadores de prejuicios culturales en torno a los roles de género, y en esa medida el primer paso para garantizar igualdad pasa por ser consciente de esos prejuicios. Tal vez una tercera idea fundamental que la doctora mencionaba, que tenía que ver con el hecho que la sociedad es de facto desigual por motivos de género, de raza, de clase, de discapacidad. Y en esa medida la obligación de los jueces se reevita, de las juezas, en el sentido de garantizar igualdad material, pasa por revertir esas estructuras culturales, sociales, que históricamente han sometido a unos y le han dado poder a otros. Sin duda una conferencia que nos interpela, que nos provoca, que nos llama a seguir estudiando a los jueces y juezas en general la rama judicial. En esa medida, pues nuestro agradecimiento infinito a la doctora Hilda González Neira, pues no solamente por la dignidad de sus cargos, sino por la exposición tan clara, ponderada de las decisiones recientes judiciales con perspectiva de género, y que destacan el papel importante de los jueces en la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa, en últimas, más democrática, y que respete profundamente pues la pluralidad de nuestro país, y puntualmente a las mujeres que históricamente pues han sido sometidas a discriminaciones culturales y que se fundan en prejuicios pues que no están sometidos, que no están contenidos en las leyes. A los servidores judiciales, a las servidoras judiciales que se conectaron a esta conferencia, muchas gracias. Nuevamente a la doctora, muchas gracias. Feliz tarde, que todos pasen un resto de día. Muchas gracias por su atención, muy amables, que estén muy bien.